día hábil de septiembre. Se pasó rapidito el mes en esta semana larga, después de 2 semanas cortitas. Bueno, pasamos a saludar inmediatamente a nuestros invitados del panel de conversación habitual. Partimos con Dino Pancani. Dino, periodista, académico del ICI, ex-ICI. Ex-ICI. Ex-ICI, sí, hay que decirlo. Dino, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Montserrat. Buenos días, Alondra. Y Alondra Carrillo, psicóloga, ex convencional y también integrante de la coordinadora feminista 8M. Alondra, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de la Constitución a propósito de la mención que hacía, pero antes de eso quiero partir con el presupuesto, que es lo más fresquito que tenemos. Ayer el presidente lo anunció en cadena nacional, un discurso bien largo, casi 20 minutos del presidente ahí explicando punto a punto cuáles son los énfasis de este erario 2024. Y hay algunos aspectos que a mí por lo menos me llamaron la atención y se los quiero obviamente consultar a ustedes. Hizo mención al tema del caso convenio, no dijo la palabra, ¿no? Pero sí soluciona el buen uso de los recursos. También se refirió a la recuperación económica que está teniendo nuestro país, las cifras verdes, la baja de la inflación y que todo esto va a repercutir en las personas, ¿no? en su calidad de vida, en el aumento también del gasto público un 3,5% en relación al presupuesto del año pasado. Y respecto de los énfasis, aquí a mí me llamaron la atención un par de aspectos. Bueno, salud un 8,1%, vivienda un 11,9%, todo esto en relación al presupuesto del año pasado. Educación un 4,2%, seguridad pública un 5,7%, emergencias un 28%. Ahí eso me llamó harto la atención. Cultura un 6,8% y cuidados, que es algo que habitualmente no está en los presupuestos como prioridad, cuidados un 20%, no es menor ahí la cifra, como digo, en relación al presupuesto del año pasado. Dino, parto contigo, ¿qué te parece este presupuesto 2024? Ya, buenos días. Creo que falta todavía algunas comparaciones que hacer como para poder tener una opinión más acabada en torno al presupuesto, ¿no? A mí, primero, me parece auspicioso de que haya un aumento en el gasto público. Sin embargo, traté de hacerlo en algún minuto, pero no lo logré hacer, es que habría que hacer una comparación con el presupuesto del 2019 también, que es prepandemia, ¿no? Para saber efectivamente cuál es la magnitud de el aumento en el gasto, por ejemplo, en el tema de salud y en qué se va a gastar el tema de salud, que es un sector que hoy está en una movilización creciente precisamente por el tema de los recursos, ¿no? Y los despidos que están sucediendo al interior del ministerio. Me parece importante que sea educación, salud y vivienda. Cultura me parece también que es muy importante e interesante saber en qué se va a gastar en cultura también, ¿no? ¿Cuánto? Y acá me parece que haya un 20% en el tema de cuidados, creo que es muy identitario, ¿no? Positivamente identitario porque es parte del programa, ¿no? Entonces es cuando yo puedo ver y decir, no da lo mismo un gobierno como este que esté haciendo un presupuesto de la nación, que esté preparando un presupuesto de la nación en base a su programa de gobierno, en relación a el presupuesto de otro gobierno, el gobierno anterior, que tenía sus propias prioridades, ¿no? Seguridad social, educación, salud, vivienda. En seguridad, valdría la pena ver en qué más se va a gastar el tema de seguridad y desde dónde se va a seguir abordando el tema de seguridad, ¿no? Da la sensación ahí que es más una concesión y una presión conceder más gasto, aumentar aún más el gasto en seguridad. Esto sin desconocer que efectivamente hay problemas de seguridad pública.
Sí, se ha visto la inversión también. ¿Ah? Yo hacía la precisión que es en relación al presupuesto del año anterior, porque efectivamente el año pasado el aumento en el presupuesto de seguridad fue bien significativo. Creo que fue el más importante de los últimos años. Por lo tanto, ahora sobre ese aumento es un 5,7%. Alondra. Y comparto en algunos puntos los énfasis que plantea Dino, especialmente, por supuesto, en relación a cuidados, que ahí también creo que hubiese sido muy interesante poder profundizar un poco más, ¿no? O sea, quizás cuáles van a ser los lineamientos y las orientaciones generales del Sistema Nacional de Cuidado, que al fin escuchamos en esta presentación de la nueva partida presupuestaria que va a ser uno de los, diríamos, uno de los pilares de la discusión del gasto público nacional del próximo año. A mí, más allá de estos elementos, por así decirlo, programáticos fragmentados, también me llama la atención que en términos de la narrativa general con la que se presenta el presupuesto hay algunos elementos de continuidad que me parecieron, me saltaron a la vista también. Esta idea de venir a poner orden en la casa, ¿no? Finalmente se pone orden en las casas eh, en esta familia que es el Estado. La continuidad de esas metáforas con el gobierno anterior a mí me llama mucho la atención. Me parece ahí una continuidad también de una cierta gestión, un cierto modo de entender la gestión pública con estas metáforas de la familia y del hogar, que si bien pueden tener un elemento pedagógico, son también en cierta medida narrativas problemáticas, ¿no? O sea, un Estado no es una familia, el Estado no es un hogar, y aquí nadie viene a poner orden en la casa, ¿no? Porque son metáforas, tienen una raigambre también ahí de carácter securitista, de carácter autoritario, que a mí me llama la atención que se busque esa continuidad. Más allá de esos elementos de discurso que uno pueda examinar, a mí también me parece muy positivo el aumento, primero que haya un aumento del gasto público en un contexto en el que se levantan voces, por supuesto, que llaman a que esto no ocurra, ¿no? Es decir, a que una contracción económica tenga como correlato necesario una disminución del gasto público y por lo tanto que los costos de la contracción económica los paguen las mismas y los mismos de siempre, ¿no? Es decir, la población más empobrecida del país. Y en ese sentido me parece una orientación general positiva. También destaco, como decía, el elemento de cuidado, también destaco el aumento en cultura, pero también me parece que es demasiado general, ¿no? O sea, tenemos desde no sé, los arreglos que se van a hacer en la comunidad Chinchorro, es uno de los elementos que aparece mencionado, pero no sé si cuál es la orientación general. Y yo creo que ahí, no sé cómo lo ven ustedes, pero de alguna manera es como que la orientación global del presupuesto no aparece transmitida de manera tan clara. Y hay un último elemento o dos últimos elementos del análisis que yo añadiría. Por una parte que hay un aumento del gasto en vivienda, efectivamente, un aumento de alrededor del 12%, eh, en un contexto también en el que el Estado se va a tener que hacer cargo, probablemente, según lo que vaya a pasar, de los desastres que genera la inversión privada en viviendas de lujo, ¿no? Como está pasando ahora en Concón. Y yo me pregunto también acerca de la relación más global que se va a producir o que se piensa producir entre un aumento sustantivo del gasto en vivienda, en un contexto también en el que estamos a puertas de ver qué va a hacer el gobierno con la ley de usurpaciones y con la criminalización de los tomas de terreno en la crisis de vivienda más fuerte que ha tenido nuestra historia reciente. Eso es un elemento. Y otro que me llama la atención en este aumento sustantivo del gasto en emergencias es que prácticamente la totalidad del anuncio del gasto en emergencia es un gasto de reacción y no se contempla ningún anuncio en materia de prevención de las emergencias asociadas a los incendios forestales. Y me pregunté en ese momento, me gustaría escuchar, por ejemplo, la opinión de la alcaldesa de Santa Juana respecto de la partida presupuestaria en materia de emergencia. Tenemos un problema que se repite una y otra vez, reiterado, que es estructural. Y yo creo que un aumento sustantivo del gasto en emergencias tiene que ir de la mano de medidas de prevención sustantivas.
Sí, bueno, ayer justamente el presidente presentó una agenda, una política respecto de la prevención de incendios forestales, ¿no? Que va de la mano con este presupuesto 2024. Dino, ¿tú querías No, acotar me algo? gustaría sí, acotar dos cosas. Una es que entiendo que fueron, aunque fue larga la cadena nacional, son 20 minutos y no explica el presidente y no corresponde tampoco que explique ahí el detalle de en qué se va a gastar, ¿no? Uno puede expresar de alguna manera es que cuando hablaba de lo identitario es ver cuál es la gestión diferente que se va a hacer y a partir de eso valorar el incremento, ¿no? Si en cultura, por ponerlo como ejemplo, lo que se va a asumir es, además de lo que señalaba Londra, es inyectar más recursos a los fondos, yo diría, no, mira, en realidad me es un tanto... eh, no me parece que sea fundamental, ¿no? Hay comprometida una serie de transformaciones y uno esperaría que ese incremento va en función de, por ejemplo, los aportes basales a determinadas expresiones artísticas o a la cultura a través de políticas públicas. Eso es una cosa. Y la segunda, que también me llama la atención, es el tema de las regiones, ¿no? Es el bajo incremento a las regiones en donde yo diría que hay que tener tanto cuidado indudablemente de que ha habido mal uso, abuso y corrupción de los recursos en alguna de las gobernaciones, pero a mí no me parece que se resuelva centralizando más y no permitiendo que las regiones se vayan desarrollando. ¿Y cómo se desarrollan las regiones? Se desarrollan con recursos, ¿no? La concursabilidad me parece que es importante, pero que es interesante también cuáles son los estándares de la concursabilidad, porque yo puedo agarrar todo, establecer una cierta concursabilidad en donde van a competir los mismos de siempre, ¿no? Y no va a permitir que a esos sectores se les dé aire con el ingreso de nuevas y nuevos profesionales. Sí, bueno, este presupuesto va precedido, como decía, de esta política respecto de los incendios forestales, justamente para prevenir lo que todo apunta que va a ocurrir en el verano, ¿no? Vamos a tener un verano tórrido probablemente con muchos incendios forestales. No sé si ustedes vieron las imágenes hace unos días en Brasil, las playas ahí copadas de personas que estaban huyendo del calor en el hemisferio sur, ¿ah? Se nos viene un verano ahí bien complejo desde ese punto de vista y el gobierno al parecer se está anticipando a eso. Y el presupuesto también estuvo precedido por una agenda de probidad y transparencia que pasó media inadvertida en los medios de comunicación, pero es muy relevante porque esto surge a partir de las conclusiones de la comisión Jara Quemada, que presidió María Jara Quemada, y que tienen, entre otros elementos, una ley respecto de una ley general de transferencias, que va a regular todo este tema de los convenios y de las transferencias públicas. Bueno, hubo reacciones a el tema del presupuesto ya a nivel más general. Lo que ustedes destacan fue visto de manera negativa, por ejemplo, por la oposición. Este 3,5% se calificó como un gasto poco realista porque el gobierno no ha tenido, según ellos, ¿no?, medidas que apunten a la reactivación económica, que la verdad va un poco a contrapelo de lo que está ocurriendo con nuestra economía. Frank Sauerbaum, por ejemplo, jefe de bancada de Renovación Nacional, dice, no va en la línea con el crecimiento económico que vamos a tener este año, que es de 0%, y la proyección del próximo año no es muy auspicioso tampoco. Ahora, hay que decir, Alondra, y te doy la palabra, que los resultados que ha tenido el manejo económico del ministro Marcel también han dado cifras positivas en términos de la reducción de la inflación y un crecimiento que se proyecta también para el próximo año mucho mejor que este. Y en un contexto global, además que está muy, muy complejo desde ese punto de vista. ¿Cómo ves estas críticas, Alondra, que se dice en el fondo que el gobierno no debiera o debiera tener un gasto público mucho menor, ¿no? Apuntando justamente a lo contrario de lo que tú señalas? Sí, exactamente. En esos sectores estaba justamente pensando al momento de plantearlo, ¿no? Y no es un discurso que solamente ocurre aquí, es una política general, las orientaciones de las políticas generales de austeridad que han sido también impulsadas en otros lugares del mundo en contexto de crisis económica. Y quizás ahí lo más importante, yo creo, de decir es que
una y otra vez lo que se plantea como política de Estado es negarse una y otra vez a efectuar los gastos necesarios para poder a lo menos disminuir la profunda brecha de desigualdad que constituye uno de los problemas sociales fundamentales de nuestro país, ¿no? Y en un contexto, siempre hay argumentos para defender la disminución del gasto público. Y cualquier escenario parece ser el escenario propicio para plantear esa posición. Y por supuesto que en un escenario de crecimiento lento, como el que estamos observando, en un momento de contracción económica que venimos arrastrando post pandemia, este discurso va a volver a aparecer. Pero la carne de ese discurso es que en el fondo, en un contexto de crisis, las que paguen la crisis sigan siendo las mismas. Eso es lo que se plantea, porque la crisis sigue estando ahí, ¿no? Y al menos desde mi punto de vista, la perspectiva de, entre comillas, responsabilidad fiscal con la que ha actuado el ministro Marcel ha sido una política de mantener la perspectiva macroeconómica que ha regido en general el actuar del Estado y que ha mantenido las tasas de inflación bastante bajas, han vuelto a bajar las tasas de inflación desde el año pasado y no existe ningún argumento que pueda adosar irresponsabilidad a un aumento del gasto público que es somero, que es de 3,5% y que es necesario. Especialmente cuando observamos que uno de los aumentos más significativos, como habíamos hablado, es la partida presupuestaria de cuidados, en un contexto en el que los cuidados que han sostenido la vida en sociedad durante los últimos 3 años ha sido una labor no remunerada, descargada fundamentalmente sobre las mujeres más empobrecidas del país, que constituye una destrucción de una riqueza de nuestra sociedad, que es la fuerza de trabajo femenina, ¿no? Y que ha sido brutalmente deteriorada durante los últimos años de sobrecarga de trabajo y que eso es una urgencia que debe ser atendida y que requiere gasto público. Sí, totalmente de acuerdo en lo último que dice Alondra. Creo que todas padecimos el tema de la pandemia. Dino, no sé si quieres agregar algo respecto al presupuesto. Complementar dos cosas. Una es que probablemente lo que esperaban era una suerte de construcción de carreteras, ¿no? Que es como tradicionalmente ha hablado en torno al tema de la reactivación, en donde finalmente terminamos pagando, todas y todos los chilenos terminamos pagando y chilenas, terminamos pagando ese modo de poder reactivar, ¿no? El modelo Lagos. Y lo segundo es que creo que el presupuesto voy a volver a usar la palabra, ¿no? Es identitario desde el punto de vista de que efectivamente el énfasis está puesto en el gasto fiscal, en el gasto público, en fortalecer políticas públicas. Y creo que va en una buena dirección, que habla de la identidad del gobierno y de los compromisos que el gobierno había asumido, ¿no? Entonces, desde eso me parece que es absolutamente razonable las decisiones las cuales se han tomado. Bueno, a propósito de lo identitario, pero esta vez con una connotación ya más negativa, quiero que hablemos del proceso constitucional que muchos han calificado como identitario justamente por esta avalancha republicana que ha hecho notar su mayoría. Se han dicho muchas cosas durante esta semana, que el proceso está muerto, lo dijo por ejemplo Axel Kayig, hay otros expertos electorales que han ido en esa misma línea del punto de vista de la valoración ciudadana. Ayer hubo un pañuelazo, Alondra, un pañuelazo feminista, hubo 2 manifestaciones durante el día, si no me equivoco, por el curso que está tomando el proceso respecto de la paridad, por ejemplo, y de esta redacción que deja a la libre interpretación el futuro del aborto en 3 causales, entre otras cosas. ¿Cómo ves, Dino, lo que está ocurriendo ahí en el Consejo Constitucional? La próxima semana terminan ya las votaciones en el Pleno, está luego la instancia de los expertos y eventualmente una comisión mixta. Parece que la opción de que no haya plebiscito está descartada, que surgió en algún momento esta posibilidad y parece que no va por ahí la cosa, pero
el proceso no prende mucho, y si prende es para mal, ¿no? Lo decía Axel Callis también en una entrevista ayer, que mientras la gente más se informa y se involucra en el proceso, tiende a aumentar sentimientos como la rabia, por ejemplo, y tiende a tener una valoración negativa del proceso. ¿Cuál es tu percepción hacia dónde va? ¿Cuáles son las proyecciones que tiene? Mira, yo voy a ir un poquitito más atrás de cómo viene, ¿no? A propósito es un proceso que surge, primero, yo cuestiono del que haya surgido. Dos, es un proceso en el cual ha habido un lema que se lo han repetido hasta la saciedad: los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, y acá lo que ocurrió fue absolutamente lo contrario, ¿no? Trataron de resolver un problema de la democracia con menos democracia. Y desde eso es que creo que es un proceso en el cual, desde su elección, ha favorecido a la derecha centralmente. Uno puede ejemplificarlo desde la elección en la Araucanía, la misma cantidad de consejeros que en la región metropolitana, acá con 7 millones de habitantes, allá con 1 millón de habitantes, y son exactamente los mismos. Lo cual dio que efectivamente fuese republicanos, o permitió que republicanos tuviese la hegemonía de este proceso, en donde los espacios democráticos que se abrieron o de participación no han sido considerados, ¿no? En lo que usualmente son simulacros de participación. Lo acaba de decir la CUT del día de ayer a propósito de las iniciativas, las dos iniciativas que presentaron, que no fueron consideradas ni siquiera discutidas, ¿no? En eso creo que es un proceso que va a fracasar, nació fracasado de alguna manera. Uno puede decir no prendió, ¿no? Pero era muy difícil que pudiese prender ese proceso por la cantidad de restricciones que tenía. Creo que hacia dónde va, puedo pensar en dos cosas, ¿no? Uno es que creo que es un proceso que hoy le puede interesar más a las derechas, pues si es que se suma Chile Vamos, o la candidatura de Evelyn Matei se suma al rechazo de o estar en contra de este proceso, indudablemente que queda en una mejor posición en relación a Kast para poder ser la abanderada de la derecha propiamente tal. Por lo tanto, creo que ese cálculo lo están sacando, y tiene que ver con las declaraciones que hizo la alcaldesa de Providencia durante el fin de semana. Entonces me parece que ahí puede ser más interesante. Y dos, es que si bien vienen hace muchos años en una muy mala ubicación, este autodenominado centro político tendrá que explicarle al país a propósito de el una con amor o una que nos una, ¿no? Construyamos una con amor o una que nos una. De verdad que da un poco de rubor ver a partidos o movimientos que más tienen que ver con el interés mercurial de darles aire, no tienen ninguna representación, o una representación muy escasa. Estoy pensando en Amarillos por Chile, por ejemplo, en donde tendrán que explicarle el haber votado en contra de un proceso que, por lo demás, la discusión, tal como lo estaba planteando hace un minuto, de que la discusión hoy día está en las derechas, en ese minuto podría haberse centrado apruebo para cambiar, ¿no? Para hacer reformas dentro de este proceso. Me cuesta pensar a mí, con esto cierro, me cuesta pensar que Republicanos esté reflexionando, construyendo algo que va a ser aprobado, ¿no? Sobre la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en torno al orden público, por ejemplo, las no responsabilidades, las AFP, el tema de las ISAPRE, el pago de contribuciones, etcétera. Es tremendamente impopular lo que están presentando, ¿no? Creo que me cuesta leerlos, la verdad. O hay una torpeza tremenda, o estamos viviendo en otro Chile muy distinto al Chile que yo puedo diagnosticar o que puedo observar, ¿no? Bueno, Agustín Esquella, más temprano, tu ex compañero ahí, Alondra, decía que el Partido Republicano está haciendo todo para que el proceso se rechace, y que en el fondo eso puede ser quizás la intención última, y criticaba también a Chile Vamos por dejarse llevar o arrastrar por republicanos. Ahora,
Claro, está por un lado todas las demandas que se expresaron ayer en estas manifestaciones públicas, ¿no? Respecto de la paridad, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con aspectos valóricos, entre comillas, lo digo. Pero hay otros elementos que lo hemos analizado también esta semana que quizás es el corazón del texto y de la negociación que hubo para viabilizar este acuerdo por la nueva constitución, que son los derechos sociales, ¿no? Este Estado social y democrático de derecho que ha sido, no sé si trastocado, pero sí ha sido interpretado de distintas maneras por oposiciones y por el oficialismo. Y parece que ahí está como el meollo del asunto, porque desde la oposición no van a ceder, por ejemplo, en el tema de la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, que en el fondo mantiene un sistema como el que conocemos ahora. Y desde el oficialismo tampoco van a dar su apoyo a una iniciativa de esas características. ¿Cómo lo ves, Alondra, desde el panorama más general, pero también viendo los derechos sociales que no están garantizados en este texto, si uno como los entiende, ¿no? Y por otro lado, bueno, todos estos aspectos que son controversiales, como decía Dino, el pago de contribuciones, hay otros más, ¿ah? Hay uno que ha pasado medio colado, pero este estado de sitio en casos de terrorismo, que los mismos consejeros decían, existe terrorismo, por lo tanto se podría aplicar el día de hoy, que permite que personas sean encarceladas o sean retenidas en sus propias casas, ¿no? Que era parte también del programa en primera vuelta de Kast. Hay hartas cuestiones bien controversiales, no solamente lo de las contribuciones, pero Alondra, te cedo la palabra para no extenderme más. Yo estoy muy de acuerdo en general con los elementos que planteaba Dino de mirada general del proceso desde su génesis hasta el momento presente. Eso me parece muy importante poder seguir sosteniendo y planteando una y otra vez. Este es un proceso cuyos términos muestran un recelo respecto de la democracia y un intento de desactivación de los pocos elementos democráticos que quedaron contenidos en el acuerdo. Además de todo lo mencionado, por ejemplo, Miguel Litín, uno de los consejeros del Partido Socialista, denunciaba hace un mes y medio más o menos que no había sesionado. O sea, que él había sido convocado a sesión y que reiteradas veces las sesiones del Consejo no se desarrollaban. Entonces, que él sencillamente durante este tiempo no había participado, siendo consejero electo, de ninguna instancia de deliberación. Y también Antonia Rivas, una de las expertas designadas por el Congreso, decía que el desorden y la falta de conducción, el caos, la votación de enmiendas de madrugada, la modificación de los acuerdos de manera unilateral, hacía de este proceso un proceso infinitamente más caótico que el proceso anterior. O sea, ya incluso desde esta idea de que los expertos designados y de que un órgano tutelado de estas características sería, por así decirlo, un órgano que garantizaría el orden necesario para poder proponer un texto del país, vemos que es exactamente lo contrario. O sea, la falta de democracia y el autoritarismo tienen como correlato todo este caos y esta unilateralidad y esta aplanadora con la que ha ido avanzando, no solamente el Partido Republicano, quizá eso es súper importante de destacar, el Partido Republicano no avanza solo, no tiene los votos para avanzar solo, avanza con toda la derecha y se lleva a toda la derecha detrás, ¿no? O sea, toda la derecha está siguiendo este programa, el programa de la deriva más autoritaria que hasta ahora conocemos que ha presentado la derecha. Y además del rechazo a las normas populares, para quienes nos están escuchando, contarles también que rechazaron todas las normas de contenido feminista, todas, incluyendo también las que consiguieron todas las firmas necesarias para poder ser discutidas por el órgano, incluyendo el reconocimiento del derecho al cuidado, hablando de derechos sociales, ¿no? Hablando de seguridad social, cuestiones que son ampliamente valoradas y abrazadas por la ciudadanía. Pero lo que sí yo creo que hay un punto que resulta muy difícil de soslayar. Bueno, primero sobre derechos sociales, efectivamente el objetivo es no habilitar al legislador, ¿no? Y lo dice tal cual Luis Silva. Aquí queremos expresamente no habilitar al legislador, dice él, a un monopolio estatal. No, es no habilitar al legislador a cambiar el sistema de salud, a cambiar el sistema y a tener un sistema de seguridad social, porque en Chile no tenemos un sistema de seguridad social que garantice las prestaciones necesarias y suficientes. Y eso que parecía ser, tú decías, como el corazón o el núcleo, parecía ser la razón por la cual para el oficialismo valía la pena hacer todo esto, ¿no?
aceptar todos estos términos absolutamente antidemocráticos valía la pena solo para conseguir el cambio del carácter de la declaración sobre el carácter del Estado, desde la declaración actual hasta esta idea de un Estado social y democrático de derecho que se ha desnaturalizado hasta el absurdo. Pero este proceso no está enteramente muerto, y yo creo que ahí se descansa en movilizar una pulsión social autoritaria de cara al plebiscito. Y eso no está garantizado que no vaya a resultar. Yo creo que es importante en ese sentido que todos los sectores que hoy están tomando una posición más clara respecto del plebiscito de diciembre puedan seguir haciéndolo. La coordinadora feminista de marzo lo hizo ayer, ¿no? Tomando posición por el en contra, desde ya llamando a una posición en el plebiscito, porque en la misma jornada en la que se aprobó la enmienda que modifica esta palabra del qué al quién, buscando derogar la ley de aborto en 3 causales, la portada de las últimas noticias planteaba: se aprueba o avanza iniciativa de norma que permita la expulsión más rápida posible de migrantes ilegales en el país. Esa era la portada de las últimas noticias. Y yo creo que ese intento vamos a verlo multiplicarse en medios de comunicación que sabemos que tienen una capacidad muy importante de trazar el marco de la discusión. Sí. Y si el marco de la discusión se pierde en una cuestión incomprensible, el riesgo real de que todos estos goles pasen en una propuesta constitucional aprobada por la ciudadanía es algo de lo que tenemos que estar enteramente alertados. Sí, Alondra, justamente eso les quiero proponer, pero a la vuelta de la pausa, porque estamos medios pasados, nos tenemos que ir volando a una pausa, y a la vuelta Dino Pancani tiene la palabra para abordar justamente lo que decía Alondra y estas comparaciones un poco odiosas, pero con el proceso anterior, cómo lo han abordado los actores políticos, los medios de comunicación, harto que hablar sobre ese tema. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar, todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan.
9:09 de la mañana, seguimos en esta transmisión de Radio Análisis, en el panel de conversación con Alondra Carrillo y Dino Pancani. Don Dino Pancani tiene la palabra para explayarse. Yo había dejado adelantado el tema como una comparación odiosa, dije, entre el proceso anterior y este, y con algunos elementos, por ejemplo, el tema de cómo se ha abordado en los medios de comunicación, cómo algunos actores políticos se la están jugando por el proceso, por ejemplo, los sectores de centro, Agustín Esquella decía en la mañana que son más bien de centro-derecha, ¿no? Por ejemplo, y un ícono de esto es Jimena Rincón. Jimena Rincón ayer se reunió con el Partido Republicano, con el presidente del Partido Republicano, si no me equivoco, y luego de esa reunión dijo que había que jugársela. Dijo, todos tenemos que poner el capital político para encauzar el proceso. Cosa que yo no recuerdo, si es que alguien, algún auditor ahí lo recuerda, lo puede rectificar, pero yo no recuerdo que haya ocurrido en el proceso anterior. Más bien fueron críticas muy anticipadas al plebiscito y nadie con esta intención como de jugársela para que funcionara realmente. Pero bueno, ese es el panorama más general. Dino, tú tienes la palabra. Ya, yo antes de articular diría que, claro, Jimena Rincón es como una representante de los empresarios, ¿no? Una representante fue funcionaria de las AFP y dice que volvería a hacerlo también. Por lo tanto, desde ese lugar creo que habla y también trata de articular, porque su capital político, que habría que ver si es que vuelve a salir elegida senadora por el Maule, ¿no? Pero lo que ella denomina como su capital político, evidentemente, y lo decía yo anteriormente, está en juego, ¿no? Una que nos una con amor, es responsabilidad de ellos, ¿no? Lo que se logró en el proceso anterior fue efectivamente horadar a la centroizquierda y que fuera dividida, ¿no? Que fuera un sector en el apruebo y otro sector importante, muy impulsado por el Mercurio, otro sector importante que tenía, o al menos que fijaba su domicilio en la centroizquierda, estuvo en contra o estuvo por el rechazo, mal que mal, el presidente Lagos, el expresidente Lagos, estuvo, ¿no? Frey, hubo todo un mundo. El presidente Lagos mantuvo una ambigüedad. Una ambigüedad muy vinculada al rechazo, ¿no? Entonces, desde eso es que creo que lo que probablemente podría suceder en el proceso que viene ahora es que ocurra, pero a la inversa, ¿no? Sea desde la derecha que vaya dividida y que haya un sector importante, estoy pensando en el expresidente de Renovación Nacional, ¿no? ¿Cuál de todos? el que fue carabinero. Mario Desbordes. El que Desbordes, ¿no? Puede haber ahí un sector que aparezca y que diga, mira, esto es mejor seguir con lo que seguimos, o con la Constitución actual, o trasladar la discusión al Congreso y hacer algunos cambios que nos permitan una suerte de tentempié, ¿no? Hasta que venga un nuevo proceso. El comportamiento de los medios de comunicación yo creo que era muy esperable, ¿no? Es muy esperable y acá viene mi crítica hacia cómo se abordan los medios de comunicación. Los medios de comunicación y el sistema de medios solo se ha querido poner acento en las noticias falsas, ¿no? El problema del sistema de medios son los propietarios de los medios, quienes dominan ese medio, porque desde ahí está el énfasis. ¿Puedo negar yo que existió el episodio Rojas Vade? No puedo negarlo. Eso existió y fue vergonzoso. Sin embargo, lo que puedo decir es que tenía que teñir yo todo el proceso con el episodio Rojas Vade. Indudablemente que el medio tenía esa intención y eso fue lo que hizo, ¿no? Exacerbó comportamientos en los cuales no siempre fueron los adecuados, pero pareció ser que eso era una gran, no voy a usar una palabra fea, que era una gran fiesta la que tenían ahí de manera permanente, ¿no? Y acá no ha salido nada de eso en la prensa. Bueno, ¿no? hubo una consejera que tuvo problemas con la justicia también. Es decir, hubo, una consejera, un consejero electo republicano, pero nada de eso ha salido. No ha tocado, y eso no alcanzó a tocar el proceso tampoco, ¿eh? Lo mantuvieron como personas, como sujetos fuera, que no iban a teñir ese proceso. Han tenido el beneplácito de los medios de comunicación más influyentes, masivos, el Mercurio, La Tercera, y desde eso, claro, es
un proceso que se conoce poco, que tiene muy pocos voceros, salvo a Silva y a un par más, pero se conoce poco, tiene poca incidencia como proceso como tal. Ha sido el riesgo de no construir desde el escándalo, ¿no? Como lo han construido desde la pulcritud, no han tenido entonces, si uno hiciera una encuesta, o sea, a lo mejor existe, el nivel de conocimiento de los consejeros actuales, yo diría que habrá uno o dos, con suerte, que uno puede retener el nombre, ¿no? Precisamente por escandaloso, porque Luis Silva, su pensamiento es escandaloso. Por eso uno puede recibirlo, pero por el resto probablemente no sabe quiénes son, ¿no? Cuáles son la presidenta, etcétera. Era esperable lo de la segunda, indudablemente. Me acuerdo cuando votaron, cuando asumieron, el titular de la segunda fue impecable, ¿no? Y eso marca indudablemente cuál es la fijación. Y por eso la importancia, y con esto cierro, la importancia de cambiar el sistema de medios. Eso es fundamental. No puede haber un gobierno transformador si no pretende transformar el sistema de medios. Es un simulacro. Con medios, yo requiero los medios, no para que no exista la segunda, es para que la segunda tenga competencia, que por lo demás no ha tenido competencia hace 50 años porque los diarios que eran competitivos los cerraron todos, ¿no? O los adquirieron. Sí, ellos. Sí, eso es cierto. Bueno, Alondra, no sé si tienes algún comentario ya para cerrar las comparaciones. Solamente decir que han abundado los comentarios de representantes de la oposición. Javier Macaya lo ha dicho, lo han dicho otros parlamentarios de derecha o de centro derecha, que este proceso es infinitamente distinto respecto del anterior y mucho mejor. Obviamente haciendo alusión a la forma, un poco lo que decía Dino, esta puesta en escena, ¿no? La indumentaria incluso podríamos sumar, pero en términos de la calidad del debate, yo ahí eso al menos lo pongo en duda, ¿no? Hay algunas enmiendas donde no ha habido debate, lo decía Claudia Hayes esta semana, que ha habido muy poco debate, muy poco intercambio de posturas, de analizar las enmiendas, ha sido todo muy a mata caballo, ¿no? Y muy poca evidencia también de algunas de las enmiendas. Mencionábamos días anteriores lo de la reducción de los parlamentarios, el tema de la expulsión de migrantes, ¿no? ¿Qué se va a hacer cuando se decrete constitucionalmente? ¿Quién los va a recibir? ¿No? Muchas cosas sin sustento técnico. Alondra, te doy la palabra para ya ir cerrando este tema. Efectivamente, yo creo que hasta ahora el proceso constitucional de la élite que ha sido este proceso ha gozado de una protección de la prensa, como de un recubrimiento precisamente con un manto de ocultamiento de lo que pasa allá adentro. Si ese órgano tuviera las paredes de vidrio que tuvo el órgano anterior, a mí no me cabe ninguna duda que la opinión generalizada estaría mucho más acorde a los hechos, ¿no? El proceso anterior, desde mi punto de vista, yo estuve ahí, ¿no? Entonces se puede tomar mi palabra desde donde viene también, ¿no? Fue un proceso levantado con un compromiso histórico que no hemos visto en otros órganos democráticos de la historia de nuestro país. Que yo creo que se ha visto en algunos momentos quizá, pero que caracterizó al quehacer completo del órgano constitucional. Había una plena certeza de que se estaba ahí llevando adelante una tarea y un mandato democrático, que era una tarea de una envergadura general que nos llamaba a dar debates que nunca habían tenido lugar antes en la historia de nuestro país. Y fue un proceso democrático llevado adelante por actorías que habían estado excluidas desde la génesis de la República de Chile. Y ahí estoy pensando, había 10 pueblos indígenas representados en el órgano constitucional anterior. Era un órgano constitucional paritario con participación de independientes. Y a mí me parece que vamos a necesitar harta persistencia, harta paciencia y harta insistencia también durante mucho tiempo para tomar la distancia histórica necesaria que nos permita reponer
el carácter democrático que tuvo el proceso del año 2021-2022, que por supuesto que no va a presentarse así en los medios de comunicación de una oligarquía que vio amenazados los intereses históricos que han defendido una y otra vez, pero que yo espero que no sea enteramente borrado de la memoria democrática de nuestros pueblos, porque son ejercicios que más temprano que tarde van a tener que volver a retomarse. La exclusión sobre el que se sostiene este nuevo proceso no es tolerable y no es sostenible en el tiempo. Y vamos a tener que tomar los aprendizajes de ese proceso anterior para los procesos democratizadores que vengan en el futuro, y para eso tenemos que insistir en escribir la historia también como la vivimos y en contar la historia también como la experimentamos y en poder retomar los valores y las virtudes democráticas de un proceso inédito en la historia de nuestro país, inédito también en la historia de las acciones constitucionales en el mundo, y estoy pensando en el órgano paritario y democrático que redactó la Constitución anterior. Y yo creo que esa es una tarea que no solamente puede recaer en quienes tuvimos una participación más o menos directa en el proceso constitucional anterior. Yo creo que es una tarea que tiene que socializarse y tiene que tomarse entre todas quienes valoramos el esfuerzo democrático que consistió ese proceso constituyente. Sí, solo Dino. complementar que es, claro, lo que está viviendo ese proceso que está señalando, que fuiste partícipe activa tú, Alondra, va de la mano también de el borramiento que hay en torno a lo que significó el estallido social, ¿no? A propósito de octubre, en donde se ha reducido a el saqueo y el pillaje que existió también, al saqueo y el pillaje, pero no se ha destacado los cabildos, la participación, el imaginar Chile, imaginar, mira qué belleza, es pensar en una nueva sociedad. ¿Cómo imagino yo un nuevo trato? Apareció un partido de centro que se llamaba Nuevo Trato. ¿Cómo imagino un nuevo trato? Nada de eso, y nadie se lo adjudica hoy, se lo van a adjudicar después, porque la historia en general tiende a poner las cosas en su lugar, ¿no? La imagen de Salvador Allende hoy día no es la imagen que había hace 20 años atrás o 30 años atrás. Va colocando en su lugar los determinados procesos. Y creo que es un proceso muy virtuoso, tanto el estallido social como el proceso posterior que tuvo que ver con la convención constitucional, ¿no? Eso no quita de que indudablemente hubo errores, había otros modos de hacerlo, etcétera, pero el silenciamiento, el ocultamiento, el borramiento es lo que se intentó durante, sobre todo, la primera década de la transición en torno a los procesos anteriores, particularmente el proceso de la Unidad Popular. Bueno, Dino Pancani me leyó la mente, porque justamente les iba a proponer analizar ese tema, porque lo decía al principio, estamos en el último día ya de septiembre, último día hábil, empieza octubre, donde se va a recordar esta fecha, ¿no? El 18 de octubre, y el año pasado hubo una revisión, una relectura del estallido enfocado mucho en lo delictual, ¿no? Esa fue, podríamos decir, como el sello que tuvo el año pasado de este estallido o levantamiento delictual, poniendo énfasis en algo que efectivamente existió, pero no fue lo mayoritario, cosa de revisar las redes sociales de la época, del propio presidente Piñera, las manifestaciones ciudadanas que hubo, que fueron bien transversales, y de todas las comunas de Santiago. Bueno, este año parece que se está intentando instalar de alguna manera esta idea del golpe de Estado, que lo dijo el expresidente Piñera en una entrevista la semana pasada. Le preguntaron explícitamente y él dijo que sí, que creía que había habido un golpe de Estado no tradicional. Evidentemente cualquier persona con mínimo conocimiento de ciencias políticas, ¿no?, sabe que no ocurrió un golpe de Estado ni tradicional ni no tradicional en nuestro país, pero se instala esta idea, ¿no?, de que el gobierno de Sebastián Piñera fue víctima de lo que ocurrió el 18 de octubre. Alondra, ¿cuál es tu percepción? Tú también viniendo desde las organizaciones sociales, lo que ocurrió en esa época, hace ya 4 años, que han pasado hartas cosas en 4 años, pareciera que fuera más tiempo, pero ¿cuál es tu percepción y esta suerte de relectura que se está haciendo del estallido social y que de alguna manera está avalada por ciertos
centros de pensamiento, empresas encuestadoras. Por ejemplo, hoy día viene una Black and White que señala que justamente una mayoría cree que en el 18 de octubre hubo un golpe de Estado no tradicional. Así se van construyendo las realidades. Bueno, ¿cuál es tu opinión ahí, Alondra? La disputa por el sentido del estallido social estuvo abierta desde el primer minuto. O sea, Sebastián Piñera le declaró la guerra a un enemigo poderoso cuando la población estaba en la calle. Y a la semana siguiente, exactamente una semana después, estaba saludando la demostración de unidad más importante de la historia reciente de Chile y que era un llamado de atención y que todos teníamos que escucharlo, ¿no? La disputa por los sentidos de los acontecimientos políticos de la envergadura del estallido social están determinados por las fuerzas sociales que están en juego también. La razón por la que Sebastián Piñera tuvo que recular en su narrativa, desde mi punto de vista, criminal. Es criminal declararle la guerra al pueblo, que está en la calle movilizándose, ¿no? Pero la razón por la que tuvo que recular de esa posición es porque el pueblo no dejó de estar en la calle. Las personas no dejaron de estar en la calle. No solamente en Santiago, a lo largo de todo el país hubo una movilización insistente y persistente, que como decía Dino, era una movilización que tenía en el centro un deseo de poder imaginar un país radicalmente diferente al que habíamos vivido hasta ese momento. Y Piñera tuvo que recular porque eso fue incontestable. Y el conjunto de la clase política tuvo que recular, o del sistema político, particular. No me resulta tan, no estoy tan de acuerdo, ¿no? Pero el sistema político tuvo que recular ante estas narrativas y tuvo que asumir el carácter social incontestable de la denuncia sobre la forma que tiene la vida en Chile, que estaba contenida en la revuelta y en el estallido. Y hoy esos mismos sectores creen que tienen la cancha libre para poder arremeter contra ese sentido, y poder distorsionar o disputar el contenido de la revuelta. El problema y lo que desatienden desde mi punto de vista es que la crisis que dio lugar a la revuelta sigue presente y sigue sin ser respondida. Y las razones que dieron lugar a la revuelta siguen ahí. Y estos intentos de reescribir la historia de manera tan burda y tan derechamente mentirosa, ¿no? Tienen patas cortas y son problemáticas porque también nos impiden, una vez más, poder responder, construir una respuesta social a esa crisis que sigue estando ahí, que sigue existiendo. A mí lo que me preocupa mucho es que no es solamente las declaraciones que siempre son extremadamente irresponsables del expresidente Sebastián Piñera, sino que fueron secundadas por quien fue director del INDH. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos salió a decir que efectivamente había habido en Chile un intento de golpe de Estado no tradicional comandado por un movimiento internacional ACAP. O sea, ya esto es compartir un delirio construido por las ultraderechas latinoamericanas que están, porque esto se lo preguntan a Piñera en Argentina con el relato ya construido, ¿no? Y como tú dices, Piñera dice, bueno, sí, es verdad que los cubanos y los venezolanos y no sé qué, y empieza a hacerse parte de una narrativa construida por las ultraderechas. Y a mí lo que me preocupa es que sectores como el que hoy día representa Mico, que es parte de Amarillos, ¿no? Tengan la posibilidad de declarar cuestiones como esas sin pagar ningún costo. A mí me parece que es imprescindible que a Sergio Mico se le cite a declarar por estas declaraciones y que él dé cuenta de la supuesta información con la que cuenta para poder sustentar una narrativa que es peligrosa, una narrativa que presenta la manifestación legítima ciudadana como un intento de derrocamiento, de golpe de Estado, y que es un peligro para la convivencia democrática y es un peligro para la seguridad de las personas que tenemos derecho a manifestarnos, que tenemos derecho a la protesta, y que ese derecho tiene que seguir vigente porque las razones que nos llevaron a la calle siguen estando. Sí, bueno, además ejemplos de lo que pasó en Chile han ocurrido en nuestra región y en Europa. Es cosa de ver lo que ha pasado en Francia recientemente, los últimos años, así que no es algo tampoco tan novedoso. Bueno, Dino. No, yo complementar que si bien es el pueblo que sigue movilizado, es también Iturriaga que al otro día dice yo no estoy en guerra con nadie, ¿no? Es decir, que era un discurso un tanto
particular del presidente de la República. Faltó sumar además a los K-pop que también tuvieron responsabilidad en este golpe de Estado no tradicional. Pero Alondra decía una de sus preocupaciones, yo tengo otra, ¿no? Que se suma a la que ella señala, ¿no? Que son los silencios. Los silencios también son política, ¿no? El que de alguna manera se instale, y a propósito de la presencia del general Yáñez en Carabineros, que se siga instalando la lógica de orden público igual legitimación de las violaciones a los derechos humanos, creo que es repetir el patrón que se hizo en la década de los 90, ¿no? Cuando la reducción de la unidad popular eran las colas, y entonces a partir de eso lo único que quedaba era la reacción de los militares en un golpe de Estado. Hoy día creo que el que no esté en el relato oficialista el 2019, el que no esté en el relato oficialista las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, creo que es tremendamente preocupante, ¿no? Porque fue parte del discurso de campaña y uno esperaría de que hubiesen gestos y avances en la condena y en los procesamientos a los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante el año 2019. Sí, bueno, y reconocer algo que efectivamente existió y que está acreditado al menos en 4 informes de organismos internacionales. Nos tenemos que ir, son las 9:30. Alondra Carrillo, Dino Pancani, vamos a seguir hablando de este tema. Seguramente nos vamos a reencontrar antes del 18 de octubre o post 18 de octubre. Así que ahí vamos a abordar seguramente este tema y también el debate constitucional que sigue en desarrollo. Muchas gracias, Alondra, Dino. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Montserrat. Chao, Alondra. Bueno, nos vamos. A la vuelta está con ustedes Claudio Medrano. Estaba pensando